Bueno, son las 8 de la noche en todo el territorio nacional. La PNC es una de las instituciones producto de los acuerdos de paz. Nos sacó del modelo de seguridad pública militarizado de los 70s, el violador de los derechos humanos. Ahora está teniendo problemas. Está enferma nuestra Policía Nacional Civil. De eso hablamos ahora, a las 8 en punto. En 2017, el alto comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, reportó de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y soldados, esto hasta mayo de 2017. Por cierto, la Procuraduría de los Derechos Humanos también había reportado denuncias de derechos humanos entre los que estaban violaciones a la integridad personal, seguridad personal, derecho a la intimidad y derecho al trabajo. Las instituciones con mayor número de denuncias fueron la Policía Nacional Civil con 886, seguido de la Fuerza Armada de El Salvador con 99. Hoy nos vamos a ocupar de la policía. En los últimos meses, agentes se han quitado la vida, como el caso de la investigación de Irma García en el departamento de Santa Ana, o el de un agente que se quitó la vida en noviembre de 2016 en el interior del Adán. Y esto no es reciente. Ya el 13 de enero de 2013, la prensa gráfica reportaba que por lo menos 7 oficiales se suicidaron en 2012. La prensa gráfica reportaba también que en 2012 la cifra ya se había duplicado con respecto a 2011, cuando se registraron 3, el mismo número que se registró en 2010. Movámonos ahora hacia diciembre de 2018. Estas dos agentes han sido víctimas de la violencia, Lorena Beatriz Hernández y Carla Ayala. La primera fue encontrada muerta en Mexicanos en el interior de una delegación. Inicialmente se pensaba que se había quitado la vida, pero luego surgieron sospechas sobre la causa de su muerte y ahora se investiga como asesinato. En un documento filtrado al exalcalde de San Miguel, Will Salgado, y retomado por la prensa gráfica, se establece que Medicina Legal le entregó a la familia un informe que detallaría 3 heridas de bala en el cráneo, tórax y en el abdomen. De la agente Carla Ayala se sabe que disfrutaba de una fiesta organizada por agentes del GRP, pero que posteriormente desapareció y hasta el momento se desconoce su paradero. En fuertes declaraciones a la prensa gráfica, su madre dijo que está casi segura de que no la encontrará. Cree que cuando alguien desaparece en El Salvador es para siempre. Es que aquí dice, los desaparecidos no se vuelven a encontrar. A una vecina se le desapareció un sobrino hace como un año y hasta ahora no ha aparecido. Estoy destrozada porque creo que eso mismo me va a pasar y no dejo de pensar en eso, en que la voy a encontrar. La madre añade que la gente canceló una cita y que eso la hacía sospechar de que se la conquistaron en el GRP o de alguna forma se la convencieron para dejar de ir con sus amigos y asistir a una fiesta. La madre cree que la querían matar desde hace ratos. Precisamente para hablar de todo lo anterior ya se encuentra con nosotros esta noche, aquí en 8 en punto, Howard Cota. Él es el director de la Policía Nacional Civil. Como siempre, Howard, bienvenido a 8 en punto. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Bueno, antes de iniciar, déjeme contarle que este primer segmento es gracias a el Banco Agrícola Comercial. Para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por usted. Este segmento, como le decía, es presentado por la banca de Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales para que haga sus transacciones en el lugar y en el momento que usted lo necesite. Bueno, comenzamos. Howard, entonces, ¿cuál de las dos versiones es? Porque inicialmente tú declaraste, si mal no recuerdo, la prensa gráfica, que la gente tenía solamente un orificio de bala, pero luego se filtró este documento gracias al alcalde Salgado y se detalla que son 3 orificios, en el abdomen, en la cabeza, entre otros. Bueno, fíjate que sí, efectivamente el día de ayer yo di unas declaraciones al respecto. Y creo que en esto hay que tener bastante cuidado porque el interés nuestro, como el de toda la sociedad, es que los incidentes se aclaren, ¿no? Y sobre todo si la víctima es una persona parte de nuestra institución. Y en ese sentido, el día de ayer nosotros hacíamos la aclaración que el día que sucedió este hecho, se hizo obviamente una inspección en el lugar de los hechos, es decir, en el dormitorio de mujeres de la delegación de Ciudad Delgado. ¿Qué sucedió en esa inspección? Se hizo
la recolección de los elementos que son evidencia, entre otros el arma de fuego y un casquillo, y en el acta se establecía que el cuerpo de nuestra compañera tenía un solo impacto de bala en la sien, ¿verdad? Eso es lo que establece el acta. El acta de inspección está firmada, nosotros tenemos el documento, por no solo el investigador del caso, sino también el fiscal que asistió a la escena, el médico de medicina legal que asistió también, el recolector de evidencias y el fotógrafo de la División de Policía Técnica y Científica. Esa acta que se levantó con firma de Fiscalía y de Medicina Legal establece que el cuerpo tenía un solo impacto, ¿verdad? Ese no es el documento final, ese es un documento que se elabora en la escena del delito. Ese es un procedimiento legal que ya está establecido y se realiza. Ese documento, y lo digo y lo confirmo, establece que nuestra compañera tenía un solo impacto de bala. Luego, obviamente, el cuerpo va a medicina legal, donde por ley tiene que hacerse una autopsia. Producto de la autopsia, se elabora ya ahora por medicina legal un documento donde se oficializan los detalles de todos los hallazgos que son útiles para un proceso de investigación en el cuerpo de la víctima. Ese documento que emite medicina legal única y exclusivamente es remitido a la Fiscalía General de la República. Nosotros no tenemos ese documento. Después nos encontramos con el hecho que medicina legal emite hacia la familia de nuestra compañera un documento que se denomina esquela, que es utilizado generalmente por los familiares de la víctima para razones de asentamiento de la partida de función, para los trámites de sepelio en un cementerio, etcétera. Ese documento que medicina legal denomina esquela fue entregado a la familia. Ese no es la autopsia, es una esquela donde efectivamente, como tú dices, podemos nosotros leer que señala que el cuerpo tiene daños, o que el cuerpo tiene daños en 3 partes del cuerpo. Ojo, la esquela no habla de 3 impactos de arma de fuego, ¿verdad? Sino habla de lesiones. Habla de una lesión, si mal no recuerdo, en la cabeza, otra en el abdomen y otra en el tórax. Eso es lo que establece la esquela. La esquela que nosotros tuvimos la oportunidad de ver no habla de impactos de arma de fuego, sino de lesiones, ¿verdad? De hecho, el acta que nosotros levantamos en la escena del delito con Policía Técnica y Científica, Fiscalía y Medicina, incluso establece que nuestra compañera tiene laceraciones en las manos también y el desprendimiento parcial de una de sus uñas, que no son producto de arma de fuego, pero que se consideran también lesiones. Ahora, independientemente de lo que establezca el acta que se levantó o lo que puede establecer la esquela que emitió medicina legal, el documento oficial, el que oficializa qué sucede y qué elementos en cuanto a lesiones o otras circunstancias hay en el cuerpo de la víctima, están establecidos formal y legalmente en la autopsia, ¿verdad? Ese documento, te vuelvo a repetir porque creo que es importante, medicina legal se lo remite única y exclusivamente a la Fiscalía. No te puedo confirmar si en este momento la Fiscalía ya lo recibió y las diligencias que deban hacerse en función de la investigación, ya sea que haya sido un solo impacto o 3, ¿verdad?
Eso lo establecerá o lo establece el documento de la autopsia, pero no es el documento oficial que establece las lesiones que pudieran haber, la esquela que se emite hacia la familia o los allegados de la víctima. Eso es lo que nosotros explicábamos ayer. Nosotros no podemos comprometer el hecho de que sea una o que sean tres. Lo que sí es claro, Carlos, y eso es obvio decirlo, que si al final en el documento de la autopsia se establecen que hay 3 lesiones de arma de fuego, entonces tiene que descartarse inmediatamente por parte de la Fiscalía y de la Policía el hecho de que sea un suicidio. Ahora, y eso tendrá que ser un homicidio, pero esto para mí es importante. Lo último que te puedo decir sobre el caso es el hecho de que aún en caso, fíjate bien, aún en caso de que la autopsia, el documento oficial de medicina legal trasladado a la Fiscalía, estableciera, aún en el caso de que así fuera, que tiene una sola lesión de arma de fuego, no significa tampoco automáticamente que se trata de un suicidio. Pudiera tratarse de un homicidio. Ahora, es esa la razón por la cual el agente involucrado en este hecho está formalmente detenido y la acusación que inicialmente consiste en inducción al suicidio pudiera pasar a considerarse un homicidio. Ahora, entiendo que usted no puede hablar por la Fiscalía, pero sí puede hablar por la Policía. ¿Ustedes han llegado a esa misma determinación, que esto no fue suicidio, sino que fue asesinato? Y si fue así, ¿cuáles son las razones fundamentales que los ha llevado a pensar esto? No. Nosotros no podemos, estoy haciendo la parte que profesionalmente nos corresponde, que es la parte descriptiva, Carlos, porque en estos casos, obviamente, las circunstancias son tan delicadas y las implicaciones son tan delicadas que no nos podemos poner en el plano de la especulación, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Esto hay que investigarlo, y la decisión nuestra de que esto se investigue y que se determine qué es lo que realmente sucedió es nuestro compromiso, y es el compromiso también de la Fiscalía. Y vuelvo y te repito que esa es la razón por la cual incluso el elemento que pudiera estar involucrado en este hecho está actualmente detenido, pero nosotros no podemos especular en cuanto a que se trate de un suicidio, ni podemos especular en cuanto a que se trate de un homicidio. Pero Carlos, pero esto entonces, es lo que nosotros... Si no lo sabemos, ¿cómo es que tenemos a alguien detenido? Porque si tienen a alguien detenido, porque intuyo yo que ya tiene, digamos, un peso de la prueba que apuntaría que esta persona de alguna manera tuvo una intención maliciosa al relacionarse con esta persona. El agente está detenido por el delito de inducción al suicidio hasta este momento, ¿verdad? Okay. Ahora, que no hablamos policía, ¿qué significa inducción al suicidio? Bueno, inducir a otra persona a que cometa contra sí mismo un hecho que le quite la vida, que es el suicidio, ¿verdad? Esa es una figura legal que existe y que tanto la policía como la Fiscalía, y en este caso incluso la Fiscalía, ha utilizado en el desarrollo de este caso. ¿Hay suficientes indicios entonces para tenerlo detenido? Si esto es así, ¿cuáles son? Claro, hay algunos te los puedo mencionar, como por ejemplo el hecho de que la persona que avisa de que la compañera nuestra supuestamente se ha suicidado, ¿verdad? Es la que está detenida, y cuando el resto de compañeros reaccionan para llegar al lugar donde la compañera está, nos encontramos con que la puerta está con llave y ha sido necesario forzar la puerta para ingresar al dormitorio donde el cuerpo se encontraba. Obviamente tienes que preguntarte cómo es que esta persona sabía que nuestra compañera supuestamente se había suicidado cuando
el cuarto donde ella se encontraba estaba con llave. Eso, además de otros elementos que, para no entorpecer la investigación, dejamos de mencionar, pero que consideramos importante. No solo es ese, hay otros más que nosotros consideramos que pudieran ser constitutivos de un hecho en el cual haya podido haber un homicidio. Ahora, yo te lo aclaro porque no quisiera que de ninguna manera se interpretara que por el hecho de que hayan 3 impactos de bala o un impacto de bala signifique necesariamente que pueda haber un suicidio. Aún en el caso, estamos hablando de escenarios y te decía que si hay 3 impactos de bala, obviamente no se trata de un suicidio, pero si hubiera un solo impacto de bala, tampoco significa que necesariamente se trata de un suicidio. Ahora, ¿este agente que está detenido actualmente estaba relacionado sentimentalmente con la gente fallecida? Entendemos que sí, eso es parte de la investigación, y si acaso nosotros llegamos a confirmar que eso es así, pues lo estableceremos con claridad. ¿Sabemos si habían problemas maritales entre ellos? No. De esos temas todavía tenemos que indagar mucho y creemos que no son los medios de comunicación la instancia idónea para ventilar ese tipo de cosas. Ahora, sabemos, por ejemplo, del historial tal vez de esta agente policial, sabemos si había tenido conducta errática o si había padecido depresión o si dio algún tipo de indicativo de que podríamos asumir que se quitó la vida en el caso del escenario del suicidio. Hasta ahora, de los compañeros que la conocieron, que trabajaron con ellos, no vemos ningún elemento que vaya en la dirección que tú dices, pero obviamente en este caso hace falta recorrer todavía más entrevistas. La Fiscalía determinará a quiénes más hay que entrevistar para determinar o tener elementos como los que tú mencionas. ¿Cuántas personas son, valga la redundancia, personas de interés en este caso a las cuales ustedes están entrevistando? Hay varias, no tengo ahorita el dato exacto de cuántas se han entrevistado, ¿verdad? Pero creería que en este caso tendrán que entrevistarse al menos 8 o 10 personas. 8 o 10 personas. Ahora, asumiendo que el compañero de vida no haya tenido nada que ver, ¿sabemos si tenía o había recibido amenazas esta agente policial? No conocemos de que haya recibido amenazas. Ok. Con ese entonces nos vamos a la pausa, comisionado. Cuando regresemos vamos a seguir hablando, pero acerca de la agente Carla Ayala, quien se encuentra hasta el momento desaparecida luego de haber disfrutado de una fiesta del GRP a finales de diciembre del año anterior. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Está con nosotros el comisionado Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, hablando de los desafortunados casos que se han registrado últimamente en torno a oficiales de la policía. Bueno, recientemente tuiteé a través de su cuenta oficial La Prensa Gráfica Judicial lo siguiente, comisionado Cotto: el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decreta detención para los agentes del GRP. Dio medidas alternas a la detención a los familiares del elemento policial que está prófugo. No voy a hacer una primera pregunta así un poco general para que luego abordemos el tema con más profundidad conforme vayan saltando las dudas. ¿Qué nos puede usted contar de este caso? Lo que sabemos hasta el momento es que se registró una fiesta del GRP, que una agente policial es llevada por un par de compañeros y luego no se le vuelve a ver. Bueno, sí, el detalle es más amplio que eso. En efecto, hay una fiesta de fin de año en el GRP, a la que asisten varias personas, entre ellas, es decir, varias personas que no son parte del grupo de reacción policial. Entre ellas asisten 2 compañeras policías, ambas en funciones de la unidad disciplinaria. Entre ellas se encuentra la compañera en cuestión. Llega un momento en la noche en la cual ella dice que ya plantea o necesita retirarse, y el GRP designa a un equipo policial de 2 compañeros que la
van a trasladar hacia Popa, ¿verdad? Una vez la comisión se dispone a salir, otro elemento que estaba de civil y que participaba también de la fiesta, aborda el vehículo y manifiesta que los va a acompañar, ¿verdad? De acuerdo a lo que conocemos o tenemos hasta ahora desarrollado en la investigación, en las proximidades de la zona de La Gloria, escuchan un impacto de arma de fuego y por el hecho de que ya en esa zona no hay un punto de retorno, tienen que dirigirse hasta el redondel Integración, donde hacen el retorno y regresan a la unidad policial. Inmediatamente llegan a la unidad, los dos elementos o agentes bajan de la unidad, dejando en el vehículo a la compañera, en ese momento lesionada, no podemos precisar si había fallecido o no, y el otro individuo, el otro agente, ¿no? Es en ese momento cuando el agente se pasa hacia adelante del vehículo, el vehículo tiene las llaves puestas, lo enciende y se lo lleva con el cuerpo a bordo. Eso es lo que tenemos hasta este momento. Presumimos que en el trayecto hacia la zona de San Francisco Javier, de donde es originario este agente policial, deja el cuerpo o lo abandona en algún punto aún no determinado y llega hasta San Francisco Javier argumentando ante sus familiares que necesita ir a dejar este vehículo que pertenece al GRP. Él llega al lugar, lo deja, hay también un equipo que ya conoce que este elemento va a llegar al lugar, se monta un dispositivo, el agente entendemos que lo detecta, el dispositivo, deja el carro, corre hacia el otro vehículo donde lo están esperando las otras dos personas y huye en el lugar. Luego, adelante, uno de los elementos policiales abre fuego contra el vehículo, lesionando a uno de los individuos que se conducían. Uno de ellos era su hermano y otro es su cuñado, y el elemento policial del GRP, causante de los hechos, sale del vehículo y corre abandonando el lugar. Eso es la descripción general de los hechos y es lo que nosotros estamos investigando. Nosotros tomamos medidas que ya fueron anunciadas, la suspensión de funciones del Grupo de Reacción Policial en su totalidad hasta que la investigación no finalice, y por el otro lado son removidos de sus posiciones los 8 elementos policiales del GRP que tenían la obligación de capturar a este elemento, y son detenidos los 2 que se conducían al interior del vehículo cuando los hechos suceden y los otros 2, los otros dos que estaban en la puerta del GRP. Y esta nota que saca la prensa gráfica, que te la confirmo, así es, ¿verdad? Hoy, cuando se decreta en el tribunal instrucción formal con detención contra los elementos del GRP, se refiere a los 4 que ya menciono, es decir, los 2 que iban al interior del vehículo y los 2 que estaban en la comandancia de guardia del GRP. Ahora, ¿qué sabemos entonces del paradero de la gente o del cuerpo de la gente? De momento no tenemos información certera. Estamos y tenemos equipos destinados única y exclusivamente a la obtención de información y la búsqueda de la compañera, y tenemos también equipos en la búsqueda y rastreo del paradero de la gente que ocasionó esta situación. Ahora, bueno, sé que esto de repente es difícil comentarlo, pero ¿tiene indicios de dónde podría haber ido esta persona? No, en este momento no tenemos indicios. Sí sabemos que
que inicialmente se dirigió hacia San Francisco Javier, ¿verdad? Y luego retornó a San Salvador. Probablemente él se encuentre en la zona oriental del país y a este momento ha sido difícil y muy complicado en todo el trayecto de aquí a este lugar poder determinar dónde se pudiera encontrar nuestra compañera Carla Ayala. Ahora, comisionado Coto, ¿esto es algo regular o es realmente irregular que se hubiese registrado, digamos, esta fiesta donde iban a haber bebidas alcohólicas y que todos estuvieran armados? No, el hecho de que se hagan celebraciones a fin de año con motivo de Navidad o por razones de otros eventos no es algo extraño a las actividades de la Policía Nacional Civil. Eso se realiza constantemente en las diferentes unidades. Lo que sí es claro es que hay una limitación o prohibición expresa al consumo de bebidas alcohólicas en actividades de este tipo. Y eso es otra parte también de la investigación para determinar si han habido bebidas alcohólicas, quién las autorizó, si alguien las autorizó, si se hizo de forma irregular o sin autorización de nadie, para deducir responsabilidades en esa dirección también. ¿Es también regular que las fiestas, digamos, de celebraciones de cualquier tipo, también lleven vehículos oficiales? ¿Cómo así? Es decir, los vehículos en los que se transportaron no eran vehículos privados, o eran vehículos privados, o eran vehículos del GRP. Cuando hay compañeros que asisten a las celebraciones organizadas por otra unidad policial, sí, en ocasiones se hace o se usan vehículos de la institución para movilizarlos a ellos, o incluso algunos compañeros se desplazan en sus vehículos particulares. Ahora, ¿sabemos quién fue el que autorizó esta fiesta y si la autorizó, sabemos si le dio seguimiento, es decir, supervisó? La fiesta fue autorizada por la Subdirección de Áreas Especializadas Operativas, ¿verdad? Y obviamente sí hubo inicialmente una supervisión, hubo la presencia de oficiales. Bueno, ahí estaba el jefe y el subjefe del grupo de reacción policial, que eran los encargados de la organización y del desarrollo de esta fiesta. Ahora, comisionado Coto, en declaraciones recientes de algunos jefes fiscales, me voy a permitir citarlos acá porque están arrojando una sombra de dudas sobre la institución policial y la colaboración que podrían tener con las autoridades que están investigando estos hechos. Dice, es lamentable que hasta ahorita la PNC no haya podido dar con la evidencia principal, que es el cuerpo. Evidentemente hay más personas involucradas. Ahorita solo hemos procedido contra los que la policía detuvo, aseguró la jefa fiscal. Sí, claro, es lamentable. Nosotros en buenas cuentas, Carlos, somos los primeros interesados en dar con el paradero de nuestra compañera e incluso, obviamente, dar con el paradero de la gente que causó o ocasionó estos hechos. Lamentablemente hasta hoy no lo hemos logrado, pero esperamos que rápidamente con nuestras unidades tengamos la capacidad de poder detener a este agente y poder dar también con el paradero de la compañera. Obviamente nuestro interés está centrado en ello. Continúo, la Fiscalía. Los agentes que estaban en la sede del GRP ya habían recibido la orden de capturar al agente Castillo, pero a pesar de eso, él se retira del lugar en un vehículo policial, escapando sin que le hicieran o dijeran nada. Sí, efectivamente. Y es por eso que están remitidos formalmente y han pasado a instrucción estos 4 elementos del GRP, 2 que iban en el vehículo policial y otros 2 que se encontraban en la comandancia de guardia. Esa es la razón por la cual este día han pasado a instrucción formal con detención estos 4 elementos. Ahora, de acuerdo a la Fiscalía, ellos creen que esta investigación no ha sido totalmente objetiva por parte de la PNC porque dice son sus policías los que están investigando y eso nos afecta grandemente en la investigación. De tal manera que hay muchas versiones contradictorias. Es decir, yo entendería por el espíritu de cuerpo que hay dentro de la institución policial que de repente sea muy difícil
colaborar en una investigación en contra de un compañero, pero en afán de la transparencia esto debería ser de esta manera. Sin embargo, la Fiscalía está viendo como que es la misma policía la que estaría de alguna manera obstaculizando las investigaciones. No comparto ese criterio con la Fiscalía. Hay que recordar que esta investigación no la está desarrollando el Grupo de Reacción Policial. En primer lugar, quien la desarrolla es la Fiscalía, pero se desarrolla en coordinación con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil y la cooperación de la División Central de Investigaciones. Habría que ver si hay un señalamiento de ese tipo, en qué aspectos específicamente nuestra institución no ha querido colaborar con la investigación, de tal suerte que nuestro interés primordial es dar con el paradero del hechor, es esclarecer todos los hechos y encontrar a nuestra compañera hasta hoy desaparecida. La Fiscalía cree que hay personas que quieren colaborar, pero que tienen temor de declarar porque, dice, lamentablemente solo agentes policiales estaban dentro del GRP y son policías los que tienen que declarar contra policías. Así asegura la jefa antihomicidios de la Fiscalía. Bueno, eso es común y es el reto que enfrentan todas las policías y nuestra policía en todos los casos de asuntos internos. Es decir, la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional Civil, como en cualquier parte del mundo, tiene el gran desafío de investigar hechos cometidos por las mismas instituciones policiales, en este caso la Policía Nacional Civil, pero no es el único caso que hemos investigado y nosotros hemos demostrado con claridad ser eficientes en la investigación, aun cuando se trate de elementos de la misma institución. Nosotros hemos presentado resultados bastante claros en procesos de investigación donde incluso los involucrados son miembros de la Policía Nacional Civil. Y en este caso, con mayor razón, porque quien causó el hecho, además de ser un miembro de la Policía Nacional Civil, la víctima también es parte de nuestra institución y por tanto el compromiso de esclarecimiento es mayor aún. Ahora, le voy a hacer la siguiente pregunta porque es importante. ¿Cuántos agentes han depurado en el último año? Le hago la pregunta a razón de este informe que había tenido la Procuraduría de los Derechos Humanos hasta mayo de 2017, donde decía que habían habido por lo menos 886 denuncias contra la institución policial. ¿Cuánta gente, digamos, hemos depurado de la institución para que la policía no se nos enferme? Mira, de acuerdo a los reportes que se elaboran al respecto, son elaborados por la Inspectoría General de Seguridad Pública, por cuanto que los responsables de imponer sanciones disciplinarias que pudieran ser de un tiempo determinado o que incluso incluyen la destitución de miembros de la institución, corresponde a los tribunales disciplinarios. En ese sentido, el dato que tenemos ahorita es desde enero del año 2017 hasta el mes de octubre pasado. En esos 9 meses hemos tenido 387 sancionados por faltas graves y otros también 796 por faltas muy graves. Del total de sancionados dentro de la Policía Nacional Civil durante esos primeros 9 meses, 156 han sido destituidos. En total han habido hasta octubre un total de 1.349 sancionados por diferentes acciones constitutivas de falta disciplinaria de acuerdo a nuestra ley disciplinaria. Ahora, estos son sancionados pero no necesariamente separados. Me decía que eran como 150 y pico los que habían sido separados. 156 que han sido destituidos. La figura es de destitución. Si hay casos que son muy graves, ¿por qué contra esos no procede, digamos, la destitución? Porque de repente alguien puede haber cometido una falta que es muy grave, no lo destituyen, pero eso no implica que necesariamente va a enmendar su modo de comportarse. Carlos, yo creo que en esto hay que explicar cómo funciona el sistema disciplinario, ¿verdad? En primer lugar, el sistema disciplinario es un sistema alterno al sistema penal, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que si un elemento policial
va a ser sancionado penalmente, esa no es una atribución que por ley le corresponde a la policía, eso le corresponde a los tribunales. Y un tribunal tiene obviamente, como con cualquier ciudadano, la facultad de imponer una pena de prisión contra un miembro de la institución, pero esa parte no nos corresponde a nosotros. La ley disciplinaria nos da facultades para sancionar por falta o destituir por falta, o más bien sancionar por una falta, dentro de los cuales incluye la posibilidad de destituir a un miembro de la institución. Ahora, la acción investigativa por faltas establecidas en la ley disciplinaria corresponden a la policía. La acción investigativa por hechos constitutivos de delitos contemplados en el Código Penal corresponden a la Fiscalía con el apoyo de la policía y en última instancia a los tribunales. Entonces eso hay que dejarlo bastante claro para entender que la policía no puede tomar atribuciones que corresponden al órgano judicial. Ok, no puedo dejarle de hacer algunas preguntas que me están llegando a la cuenta oficial de 8 en punto, que es @8 en punto, comisionado, y son las siguientes. Pregunta el señor José. Dice, la gente que supuestamente se suicidó, decía, ¿tenía rastros de pólvora en sus manos o no? Eso es algo que es parte de las experticias técnicas que la Fiscalía conocerá una vez se realicen las pruebas técnicas. Todas esas pruebas se están haciendo en este caso y obviamente van a ser útiles para la investigación del hecho. Por eso es que nosotros decimos, Carlos, que no podemos en este momento confirmar ni descartar ninguna de las dos posibilidades. Hace falta analizar a detalle, muy a detalle la autopsia, y hace falta tener los resultados que la División de Policía Técnico y Científica arroje sobre esto para que en conjunto con las declaraciones obtenidas por quienes pudieran figurar como testigos del hecho, determinen qué es lo que en realidad sucedió y si el agente hoy detenido participó o no participó directamente en el hecho contra nuestra compañera. Ok. Ahora, de las víctimas que estamos hablando este día son mujeres y nosotros hemos leído reportes acerca de cómo las mujeres de repente se sienten dentro de la Policía Nacional Civil. Y la pregunta es si se está haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres oficiales. Es decir, en un momento dado están todos metidos en una delegación, hay puros hombres. Hay que decir lo que es, la profesión policial es una profesión que podría prestarse a despliegues de machismo y de bravado, ¿me entiende? Y que no necesariamente sea conducente a que las mujeres tengan el mejor ambiente dentro de una unidad policial. Sí, efectivamente, lo que tú dices es bien real. Las instituciones policiales, por lo general, son instituciones que se denominan masculinizadas, donde un alto porcentaje de sus integrantes son hombres, y este tipo de riesgos tienen que paliarse con todo el esfuerzo de la institucionalidad en la medida de las posibilidades. Nosotros hemos desarrollado como institución desde varios años atrás acciones que permitan darle a nuestras compañeras herramientas para denunciar y para no permitir atropellos, vejámenes o acciones injustas que puedan cometerse contra ellas, ya no digamos delitos. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado diversos instrumentos y protocolos que buscan la protección. Y te quiero decir, Carlos, que a esta altura de la existencia de la Policía Nacional Civil, estos instrumentos han sido activados en múltiples oportunidades, lo cual ha derivado en procesos sancionatorios contra miembros de la policía que han cometido hechos contra nuestras compañeras. ¿Cuántas denuncias de acoso, por ejemplo, sexual hay dentro de la policía hacia mujeres? No tengo ese dato ahorita, lo obtendremos pronto de lo que corresponde al 2017 y con gusto nosotros lo vamos a compartir. De hecho, dentro de la Policía Nacional Civil tenemos una unidad de género que desarrolla acciones muy importantes de vigilancia
de propuesta y de seguimiento a todas las acciones que puedan ser constitutivas de protección a los derechos de nuestras compañeras, porque tal como tú lo dices, somos una institución donde el más alto porcentaje de sus integrantes somos hombres. Ok, esta es información que nos dieron de fuentes anónimas al equipo de 8 en Punto, y es lo siguiente: que a la oficial la violaron varios policías de los que estaban en la fiesta, que la policía encontró pruebas de eso en las escenas donde han andado investigando, que hay encubrimiento entre ellos y que los mismos agentes se encargaron de montar toda una escena inventada en la zona del Árbol de la Paz para simular una supuesta persecución y encubrir lo que realmente pasó. Sí, y no es nueva esa información, y lamentablemente es anónima, y hemos escuchado en múltiples oportunidades información anónima que no tiene ningún apego a la verdad. Lo que yo te puedo decir, y esa pregunta me la hicieron ayer también en una conferencia de prensa, es que hasta hoy no hay ningún indicio, hasta este momento, ningún indicio de que los hechos sean diferentes a como los hemos planteado. Ahora, yo te soy claro, Carlos, en decir que nuestro interés está marcado porque el hecho se esclarezca y que quienes tengan una responsabilidad, sea la que sea, asuman las consecuencias de esa actuación, de esa negligencia, de esa omisión o de lo que haya sido que llevara a este hecho tan lamentable, ¿verdad? Nosotros no estamos en el más mínimo interés de encubrir o de favorecer a nadie en particular. Lo hemos demostrado a través de las acciones realizadas en el proceso investigativo. Sin embargo, debo decirte que de estos elementos que hemos visto publicados de forma anónima en las redes sociales, hasta hoy no tenemos ningún indicio, hasta este momento. Ok, como decía, vamos a la pausa. Comisionado, cuando regresemos vamos a hablar acerca de la salud mental de nuestros oficiales de policía. Ya volvemos. Por continuar con 8 Punto, comisionado Cotto, hablemos ahora acerca de la salud mental de los policías. Ya el informe de la prensa gráfica desde el 2013 detallaba 3 suicidios de repente en 2010, 2011, 7 en el 2012, y creo que para el año anterior o el antepasado fueron 15 casos los que creo que se registraron. Yo entendería que ese es el ejemplo más extremo, digámoslo así, de la angustia que sufren muchos de nuestros oficiales de policía al verse perseguidos por los criminales. Ellos de repente tratan de pasar de incógnitos en sus respectivas comunidades, pero siempre están con eso en la mente, de si los descubren y qué pasará con sus familias. Sí, Carlos, si tú me preguntas por el problema de la salud mental y que tiene que ver con los hechos en los cuales una persona, miembro de la institución, decide quitarse la vida, habría que darle un contexto más amplio, porque si no tendríamos que llegar a la conclusión de que un miembro de la institución toma la decisión de quitarse la vida por única y exclusivamente por la razón de que se siente perseguido por el crimen, y esto no necesariamente es así. Ningún postulado técnico en materia de psicología podría establecer esto como única teoría. Pueden haber muchas circunstancias por las cuales una persona toma esta decisión. Siempre ha sido un reto dentro de la Policía Nacional Civil atender lo que tiene que ver con salud mental. Y fíjate que es bastante delicado, porque si nosotros hacemos un recuento de lo que ha sucedido durante los 25 años de existencia de la Policía Nacional Civil, llevamos hasta este momento un total de 134 compañeros que han perdido la vida cuando han tomado la decisión de suicidarse. La crisis más fuerte la tuvimos entre el año 1996 y el año 2000, ¿verdad? Fíjate que en el 96 y el 97, cada uno de los años tuvimos 9 compañeros que se suicidaron. Ahora, en el 98, 99 y 2000 fue la etapa más crítica, porque en el 98 tuvimos 14 suicidios, en el 99 15 y en el 2000 14. Ahora, en el año 2001, es decir, un año después de que teníamos un promedio de 14
suicidios en el año, bajamos a tener 3, 2, 4, 5, etcétera. Pero ¿qué sucedió? Que el director de policía de ese momento tomó la decisión de suspender totalmente la autorización de los policías de sacar su arma de equipo fuera de la unidad policial. Y muchos años la Policía Nacional Civil siguió funcionando con esta política de no permitir, salvo en casos extremos, el hecho de que el policía se llevara su arma a su casa. Esto siempre fue un tema de discusión. Y luego, ya en el año 2016, es que se toma, 2015, perdón, es que se toma la decisión de permitir nuevamente a todo el personal policial, salvo aquellos casos en los que por determinadas circunstancias esto pudiera ser contraproducente, permitir de nuevo que los miembros de la policía se lleven su arma a la casa. Y es así que después de tener 14, 15, 14 homicidios, llegamos al año 2015 con 3, el 2016 con 7 y el 2017 con 2 casos. Lamentablemente, ya en el año 2018 tenemos un caso ya, ¿verdad? Es el comportamiento. Claro, esto siempre ha sido o es y tendrá que ser un tema de interés de la institución policial en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental. ¿Qué pasó en aquellos años del 98 al 2000, donde teníamos un promedio de 14 suicidios cada año, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en los registros de la policía la cantidad de psicólogos y trabajadores sociales que estaban contratados por la policía, era muy pequeño. Era 2, 3, 5 psicólogos para toda la institución, ¿verdad? Ahora, aún habiendo abierto la posibilidad de que los miembros de la Policía Nacional Civil saquen sus armas, y es así como continuamos hasta el momento, el impacto ha sido menor porque disponemos de un pool mucho más grande de psicólogos que los que en ese momento teníamos. La gran pregunta que me imagino tú te estarás haciendo como cualquier ciudadano es la cantidad de psicólogos que tenemos y de trabajadores sociales, es decir, 33 psicólogos y 15 trabajadores sociales, 47 personas en total, ¿son suficientes para atender una institución de 28,000 personas? La respuesta obviamente es no. También nosotros, en ese sentido, hemos desarrollado dinámicas que no dependan únicamente de la acción de estos trabajadores sociales o de estos trabajadores de la salud mental, como son los psicólogos, y hemos desarrollado iniciativas que permiten el desarrollo de la salud mental sin que el impacto pueda ser únicamente del 1 a 1, es decir, el psicólogo atendiendo a un paciente, sino la posibilidad de atender a muchos compañeros a la vez. Y son estas dinámicas las que hemos estado desarrollando, por ejemplo, en el año 2017. Por eso es que el año 2017 cierra en realidad con 2 casos de suicidio. Ahora, ¿no? digamos que el suicidio... Ahora, lo que sucede es que también en el análisis de esto tienes que ver 2 cosas. Primero, la posibilidad, ¿verdad? La posibilidad de que la policía disponga de los recursos necesarios para contratar a un pool de psicólogos que incremente el número de los que ya tenemos, y por el otro lado también entender que la especialidad de la Policía Nacional Civil no es el ámbito o el campo de la salud, que para eso hay otras instancias del Estado como el Seguro Social, el Ministerio de Salud, encargadas de ese tema. Es decir, la función principal de la Policía Nacional Civil tiene que ver con la seguridad, y nosotros, como un plus o un agregado a las acciones que las otras instituciones de salud pública del país puedan realizar, es que tenemos a este grupo de psicólogos. Claro. Ahora, no te puedes plantear tú, es muy difícil en una institución como la policía tener un
pool de psicólogos y trabajadores sociales que asuman la salud mental de 28,000 personas sin poner en juego también las capacidades de otras instituciones que sí están dedicadas a esa función específicamente. Ahora, porque entonces tendrías que esos 34 plantearte personas, realmente la salud mental de la policía está muy mínimamente cuidada entonces. Bueno, yo creería que hay un cuidado de la salud mental, obviamente debería de ser mayor. Nosotros deberíamos o quisiéramos tener más psicólogos. Esperemos que este año 2018 podamos contratar más psicólogos. Hay que recordar que venimos de años en los cuales teníamos 2, 3 o 5 psicólogos, ¿verdad? Hasta el punto de lo que ya te he planteado, pero que sí es necesario tener más y sí necesitamos más apoyo de las instituciones del Estado encargadas de la salud, que son el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Ahora, intuyo yo que de repente habrán algunas ONGs o gremiales de psicólogos que podrían echarle la mano y tal vez se comunican con usted. Ahora, el suicidio podríamos decir que es el peor de los escenarios, digamos, en el caso de la salud mental de una persona, pero hay otros casos que podríamos decir están siempre dentro de lo grave o lo severo, pero no necesariamente lo crítico como un suicidio. Y es algo que está perfectamente documentado en personas con profesiones que son altamente arriesgadas y con mucho estrés, como soldados o de repente policías, que es el estrés postraumático. Nosotros en República hablamos con un psicólogo y de repente nos dijo, bueno, muchos de nuestros oficiales de policía mal pagados, mal comidos, mal equipados, teniendo que preguntarle a los alcaldes si les pueden dar gasolina para sus vehículos, en delegaciones que de repente no son aptas, durmiendo en colchones que tal vez no son aptos tampoco para dormir, y encima de eso, preocupados por sus familias, en constantes enfrentamientos con los delincuentes. Es decir, de repente, no sé si se ha magnificado, comisionado Cotto, o lo ha magnificado usted, el hecho de que muchos de sus oficiales padezcan estrés postraumático. Bueno, esa es una calificación que debe ser hecha por un cuerpo de profesionales, o al menos por un profesional. Pero sin duda, las instituciones policiales, y ya no digamos la Policía Nacional Civil, por la situación de violencia y delincuencia que tenemos en nuestro país, está obviamente expuesta a esto, y es un reto enfrentar esta problemática, esta situación con nuestros compañeros, y es por eso que nosotros planteamos que sí, efectivamente, existe la necesidad de disponer de un cuerpo mayor de profesionales de la salud que puedan apoyarnos en la atención de este tipo de casos que se desarrollan, como tú dices, al interior de las instituciones policiales y militares. Ok, con ese ya vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de las condiciones de los oficiales de policía y por supuesto vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos están haciendo llegar a el Twitter oficial de 8 en punto, que es @8 en punto. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Quiero leerle, comisionado, algo de lo que reportó hace un par de semanas nuestro colega del periódico digital El Faro, Roberto Valencia, porque hablando acerca de las condiciones difíciles que se encuentra la Policía Nacional, él tituló su artículo "La Policía Nacional Civil está menguando", y él hablaba de lo siguiente: en el año 2017 va a terminar con menos policías que los que había en 2016. 2016 terminó con menos de 2015. La disminución responde a factores diversos, pero el principal es que más de 2.100 han dejado de trabajar para la Policía Nacional Civil. La hemorragia, dice, que está padeciendo la PNC coincide con una fuerte reducción en las cifras de agentes que están graduándose de la Academia Nacional. Se solían graduar, dice él, unas 3 promociones o a 4 ceremonias de graduación y que ahora solo se da una. ¿A qué cree usted que se está debiendo esto, comisionado Cotto? Bueno, fíjate que los factores que pueden determinar la renuncia de miembros de la Policía Nacional Civil son varios. Yo creo que no podríamos atribuir la renuncia del personal policial únicamente una causa. Sería una visión bastante restringida.
yo no dudo que uno de los factores pudiera ser el riesgo que significa la profesión policial en nuestro país. Sin embargo, no creería yo que es el que determina. Lo que sí te puedo decir es que la Academia Nacional de Seguridad Pública ha estado graduando personal policial, y si han habido variaciones en la cantidad de personal policial, o si lo habría, tiene que ver con razones más de organización interna y de el hecho de que los elementos policiales salgan graduados con mayores cualificaciones técnicas y profesionales, que a razones de que la academia haga convocatorias y la gente no llegue. Hasta hoy, de acuerdo a los reportes que la Academia Nacional de Seguridad Pública nos da, no hay convocatorias que no sean completadas. Ahora, yo creo que la Policía Nacional Civil ha dado un paso importante este año 2017 en esa dirección. ¿Y cuál es este paso? Es el hecho de que en el mes de noviembre de 2017 se firmó o se oficializó el documento que denominamos plantilla policial. ¿Por qué te relaciono el documento de plantilla policial, que por cierto incluso lo fuimos a exponer a la Asamblea Legislativa, con el tema que tú estás hablando? Es que la policía establece cuál es la cantidad de miembros de la carrera policial y de personal administrativo que la PNC debe tener desde el año 2018 hasta el año 2027, es decir, en los próximos 10 años. Esto que establece cuántos elementos debemos de ser, y además de, atendiendo a los estándares internacionales, cuántos debemos de ser, le facilitamos a partir del año 2018 a la Academia Nacional de Seguridad Pública el instrumento que le permite establecer cuántos policías tiene que graduar cada año. Ahora, hasta octubre del año pasado, desde que la Policía Nacional Civil se creó, no se había dispuesto de un instrumento que le pudiera ser entregado a la Academia Nacional de Seguridad Pública, en el cual la policía oficialmente le dice: mira, Academia, aquí te paso los datos de cuántos policías yo necesito que gradúes del 2018 al 2027. Eso es un instrumento para nosotros muy valioso, y creemos que la Academia Nacional de Seguridad Pública va a poder dar cumplimiento a estos requerimientos, y dentro de las variables que establece el documento están los factores como los que tú dices. Pero no solo ese, Carlos, porque la salida de gente de la Policía Nacional Civil no obedece solo a renuncias, obedece también a procesos de jubilación, de retiro, etcétera. Hay varias variables que hay que considerar en el crecimiento de la Policía Nacional Civil. Esas variables, además de las renuncias, pero no solo las renuncias, están contenidas en este documento que facilita a la institucionalidad saber en cuánto la policía debe crecer en los próximos 10 años. Ahora, estas 2.100 personas, es la tesis que maneja el colega del periódico digital El Faro, es básicamente coincidente con la declaración de guerra a las pandillas o el estado, digamos, de las medidas extraordinarias que se decretaron hace 2 años. Es decir, que hay una coincidencia también ahí. Sí, lo que sucede es que habría que ver si el estudio llega a los 25 años de la Policía Nacional Civil, por un lado. Por el otro lado, también hay que entender que la Policía Nacional Civil ha tenido un crecimiento en los elementos durante todo este periodo. No es la misma cantidad de personas que tenemos actualmente que los que tenemos cuando la policía surgió. Ahora, y por ende, la cantidad de personas que renuncian también va a variar en proporción al crecimiento de la institución. Ahora, ¿no es el consenso que nosotros necesitamos, si este Estado necesita algo, es más oficiales de policía?
Y si esto es así, si esta tesis es válida, el número de graduados se ha reducido significativamente. En 2008 eran 1.402 graduados al año y para 2017 se calculaban 474 graduados, es decir, menos de la cuarta parte. Sí, lo que pasa es que eso, como ya te decía, y puede dar detalles la Academia Nacional de Seguridad Pública, obedece a ciertas circunstancias administrativas donde el nivel de calidad que impacta en el tiempo de permanencia en la academia también ha variado. Eso lo que pasa es que con el transcurso de los años, en el 2019 sobre todo, va a ser un aspecto que se va a subsanar, pero sin duda la Policía Nacional Civil necesita crecer. Ahora, ¿esta es la única parte que hay que analizar, Carlos? Yo creo que no, ¿verdad? Otra parte que hay que analizar tiene que ver con la cualificación, la tecnificación y el acceso que pasa por una inversión financiera muy fuerte, el acceso a las nuevas tecnologías en materia de investigación y de actuación policial que permitan hacer a nuestra institución más eficientes, no únicamente desde el punto de vista cuantitativo, porque el análisis que tú y yo estamos haciendo hasta este momento habla únicamente de la cantidad, no toca en nada la calidad y las capacidades que un elemento con acceso a tecnología puede tener para impactar en el crimen, en la actividad policial, sin que hablemos de un crecimiento desmedido. Fíjate tú que también cuando hablas de crecimiento te encuentras con una variable de carácter presupuestaria. Yo me encuentro, por ejemplo, con gente por la calle, entiendo que no hagan una valoración técnica ni profesional, pero es aceptable que tengan esta inquietud y me dicen, comisionado, si la policía tiene unos 23.500 policías, ¿por qué no tiene 30.000? Bueno, porque no se pueden graduar en un año 8.000 policías para empezar. Y si a eso le restas los que se retiran, los que se jubilan, etcétera, serían 9.000, pero no solo es un aspecto de que técnicamente no puedes meter a 9.000 en la academia, sino que también tienes que entender que el impacto en el presupuesto del Estado es de tal magnitud que es muy difícil pensar que ese nivel de crecimiento espontáneo y de un año para el otro sea posible. Por eso, Carlos, te repito que nosotros hemos, en noviembre de este año, oficializado un documento que se llama Plantilla Policial y que establece las medidas para crecer en número por parte de la Policía Nacional Civil en un periodo de 10 años. No es posible, ni aquí ni en ningún lugar, que tú te plantees de un año para otro que la policía crezca en 5, 10 o 15.000 hombres. Eso es imposible. No se podría hacer ni en este país ni en ninguno otro. Ok. Nos queda tiempo quizás solamente para un comentario y de hecho voy a citar a mi colega Luis Alvarado, que tiene una entrevista que se llama El Salvador Today. Él entrevistó a Marvin Reyes, que representa a un sector de la Policía Nacional Civil, de los oficiales. Él dice lo siguiente, dice que desde hace 3 años se suspendieron una serie de actividades, principalmente convivios que servían como terapia para los agentes que tienen sobrecarga de horas laborales y que no enfrentan un nivel de estrés mayor que en otros trabajos. No, no es cierto, no hemos suspendido y ya te hablaba, incluso lamentablemente no tengo los datos, pero los puedes obtener de los registros, porque ayer el Canal 33 estaba a la hora que yo di la conferencia de prensa y di los números exactos de todo el personal que ha sido atendido con diferentes medidas de salud mental durante el año 2017, algunas acciones que incluso impactan hasta en más de 14.000 miembros dentro de la institución y otras que impactan en 5 o 6.000 elementos al año. Entonces, son actividades que nosotros tenemos claro que deben de desarrollarse y no solo desarrollarse, deben incrementarse y cualificarse en función de la salud mental de todos nuestros compañeros. Ok. Con esa idea nos quedamos, comisionado Coto, director de la Policía Nacional Civil. Gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias a ti, Carlos. Bueno, ustedes amigos se quedan con la programación de Canal 33. Recuerden que 8 en Punto es gracias a una fina cortesía de COSAVI DRL. Es el patrocinio de nuestro programa 8 en Punto. Dicho esto, tengan ustedes muy buenas noches. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.